pudo escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro cuarto capítulo de nuestra serie Paternidad Espiritual. Estamos hablando sobre la paternidad espiritual y estamos hablando el día de hoy, si le puedo tener un subtítulo, Camino al proceso, porque vamos a entrar en un proceso de un viaje donde ustedes me van a acompañar y la vamos a pasar bien, vamos a aprender muchísimo. Para aquellos que les gusta tomar notas, ahora mismo saquen su tableta, saquen su cuaderno y tomen estas notas. Saben, nos vamos a preparar para el viaje, un viaje que van a hacer con su servidor. Mi deseo y mi oración es que tú me permitas convertirme en tu padre espiritual. Esto no es solamente ser tu pastor, pero tu padre espiritual, la persona a quien tú das cuentas espirituales en cuanto a lo que tú estás haciendo en tu casa. Muy bien, pongan atención, 4 puntos importantes a tomarlos o tomarles una fotografía de aquí en pantalla. Una decisión incorrecta en el tiempo incorrecto es desastre. Voy a volver a repetirlo. Una decisión incorrecta en el tiempo incorrecto es desastre. Número 2, una decisión incorrecta en el tiempo correcto es un error. Una decisión incorrecta en el tiempo correcto es error. Número 3, una decisión correcta en el tiempo incorrecto es inaceptable. Una decisión correcta en el tiempo incorrecto es inaceptable. Y por último, una decisión correcta en el tiempo correcto es éxito. Una decisión correcta en el tiempo correcto es éxito. Padre, yo pido que abras el corazón y la mente de cada una de las personas que están aquí y aún en casa, para que reciban el poder de la claridad de tu palabra, que no reciban mis opiniones, pero que reciban tu sabiduría, Espíritu Santo, de tal manera que hoy podamos incrementar, crecer, prosperar en todas las áreas de nuestra vida a través del poder de tu palabra y tu sabiduría. Te pido esto en tu nombre precioso, Señor. Amén. Saben, las decisiones correctas marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso es, tenemos en nuestra sociedad gente exitosa y gente fracasada. Y esto nada más es determinado por las decisiones que ellos decidieron hacer, valga la redundancia. Esto los marcó. Así es, en el proceso de crecimiento y madurez, estas decisiones determinan el paso por el puente de la transición al siguiente nivel. Y créanme algo, los siguientes niveles no solamente son así, también son así. Las decisiones bien hechas obviamente nos llevan a niveles mayores, y las decisiones incorrectas nos dejan caer más abajo. Saben, en la Biblia nos enseña una historia, y estoy hablando de la vida de Eliseo. Eliseo tuvo que decidir ante cada paso en el que él siguió precisamente a su padre espiritual Elías. Cuando éste se dirigía a un lugar, le preguntaba precisamente a Eliseo: ¿te puedes quedar aquí? ¿Te puedes quedar acá? A lo cual él siempre se disponía y decía: no, mi señor, yo voy contigo, yo voy a ir contigo. Cada vez bajo su propia voluntad y deseo, él decía: yo te sigo. Saben, un verdadero hijo va a hacer esto constantemente, no eventualmente, no de por ahí una vez sí, dos no. No. Un verdadero hijo espiritual constantemente sigue a su padre espiritual. Tomará determinaciones voluntarias para seguir al hombre de Dios que él ha colocado frente a ti. Si este soy yo, te invito a hacer este viaje. Te invito a que me sigas. Mientras yo siga a Dios, tú sígueme. Mientras yo no salga con locuras, tú sígueme. ¿Por qué? Porque no me estás siguiendo a mí, sino estás siguiendo la voluntad de Dios para tu vida a través de tu Padre espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Saben, en cada etapa del proceso de transición de Elías, Eliseo tuvo que decidir voluntariamente acompañarlo. Y esto lo hizo convertirse en su hijo espiritual. Yo creo que el verdadero padre espiritual es aquel que quiere lo mejor para su hijo. Y que si está
en la posición del hijo, poder crecer más, que llegue con más unción, aún mayor a lo que el papá espiritual de la casa tiene. Eso lo más seguro es que enorgullece a ese papá espiritual, porque un verdadero padre espiritual se goza con el éxito de sus hijos espirituales, y aún más cuando lo superan. Eso es todavía mucho mejor. Tal vez usted recuerde en algún momento, hace varios años, algunos de ustedes quizás son muy jóvenes y nunca supieron de esto, pero existió una secta falsa de un hombre llamado el reverendo Jim Jones. Él era supuestamente un padre para sus seguidores, pero sus hijos, en el caso de esta secta, no tenían voluntad propia. Todos hacían simplemente lo que este reverendo Jim Jones decía que se debería de hacer, porque era el mandato de Dios. Había un poder manipulador sobre ellos que los llevaba a tomar decisiones, aislándolos de sus propias decisiones y su voluntad. Todos recibían lo que se podría cualquiera lo podría categorizar esto como un lavado de cerebro. A estos sí les lavaron el cerebro y se convertían así en esclavos cuyas vidas les pertenecían precisamente a este reverendo Jim Jones y no a Dios. Y esta es la gran diferencia. Este hombre, él creía que él era realmente el mero mero. Desgraciadamente, estas personas no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y esta secta terminó en un suicidio masivo de cada uno de sus seguidores. Esto fue diabólico. Estuvo en todas las noticias hace muchos años. Cuando salgamos de acá, váyanse a Google y busquen la historia del reverendo Jim Jones y la masacre que él ocasionó. Un verdadero padre o mentor espiritual no le impedirá a su hijo ser leal a Dios y a su palabra. Voy a volver a repetir eso, porque un verdadero padre espiritual jamás se interpone entre la voluntad de Dios, en que los hijos sean leales primeramente a Dios y a su palabra. Él reconocerá que es de ahí de donde brota toda la autoridad, y él mismo como padre espiritual se sujeta a la palabra de Dios. Reconocerá, como lo dijo Martín Lutero, que la verdadera autoridad reside únicamente en la misma palabra de Dios, la Biblia. Un padre siempre le pedirá a usted que usted decida si quiere continuar o si hasta aquí le dejamos. En cada etapa del proceso, el entrenamiento bíblico y espiritual, tu padre espiritual te tiene que preguntar: ¿quieres continuar? Y tú decidir si así lo deseas hacer. Pues el pastor o verdadero padre reconoce que tiene responsabilidades hacia sus hijos espirituales, y el verdadero hijo de igual manera reconoce que tiene responsabilidades hacia su pastor o hacia su padre espiritual también. Como lo he estado hablando en estas últimas semanas, esto es una carrera de doble vía. Yo tengo responsabilidades hacia usted, pero usted también tiene responsabilidades hacia mí y a mi esposa como pastores de esta casa. Un pastor no puede tratar de formar a alguien que no lo está siguiendo. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 4:19: vengan a mí, síganme y les haré pescadores de hombres. Jesús no podía convertir a nadie en pescador de hombres si no lo estaba siguiendo. Como padres espirituales, como pastores, nuestra responsabilidad, y voy a hablar de esto por un momento, y luego, para que la cosa se balancee, voy a hablar de sus responsabilidades. Primero, ¿cuáles son mis responsabilidades como pastores de esta casa, como padres espirituales de esta casa? Número uno, para aquellos que les gusta tomar notas y que les gusta saber mucho las responsabilidades del pastor, aquí les va. Número uno, mi responsabilidad es exhortarlos, es exhortar a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted no le pide a su vecino que venga y le corrija o le enseñe a sus hijos. Le toca al papá de la casa exhortar a sus propios hijos. Yo podría muy fácilmente traer a uno de mis amigos famosos predicadores, Marcos Witt, no sé, Samuel Rodríguez, quien ustedes quieran, y poder estar acá y enseñar de esto. Pero no es lo correcto. El papá de la casa tiene que enseñarle a los hijos cuál es la cultura y la educación de esta casa. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Saben? Ustedes reciben promoción cuando reciben corrección, cuando ustedes se someten a la autoridad espiritual. Número dos, ¿qué otra responsabilidad tengo yo como tu padre o pastor de esta casa? Bueno, eso es consolarlos. Y consolarlos tiene un significado mucho más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Esto significa animarlos, motivarlos, alentarlos, enseñarlos. Esto
se tiene que ver más con conexión, con el hecho de que podamos conocernos, con el hecho, y por eso es que en esta iglesia el estilo de pastorado es muy físico. Y yo entiendo que si tú llegaste en estos últimos días, pues estás experimentando algo que no es realmente la cultura total de esta casa. Debido a la existente pandemia, tenemos este tipo de distanciamiento y ustedes notarán que, y pido que respeten esto, mi esposa y yo inmediatamente al terminar nos ponemos nuestra mascarita y nos vamos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos contagiar. Usted puede tomarse 2 semanas de descanso de no ir al trabajo, yo no, porque todavía tengo que estar aquí los domingos. Entonces yo no me puedo contagiar. Y gracias a Dios no me he contagiado ni me contagiaré. Pero yo necesito que usted entienda, en este tiempo de distancia física, yo necesito salir inmediatamente. Ese no es mi estilo. Mi estilo no es de tener ni guaruras ni bodyguards alrededor mío. Yo soy una persona muy física y me encanta abrazar y tocar y saludar a nuestras ovejas y estar aquí con toda la gente. Y si usted necesita hacer una pregunta o necesita una oración, típicamente yo me quedo y oro. Pero tenemos que entender que estamos en una pandemia. Es diferente por estos momentos. Mi trabajo es parte de esto. Es poder conectarme con usted y que usted se pueda conectar con nosotros. Una tercera cualidad o responsabilidad como padre espiritual es el hecho de que yo tengo que heredarlos. Sí, alégrense. Usted tendrá una herencia de parte mía. ¿Alguien puede decir amén? Qué bueno, para que ahorita que les toque a ustedes también griten amén. Heredarlos. Se acabó el tiempo de los llaneros solitarios. Este es el tiempo de que Dios levantará a los verdaderos hijos espirituales a recibir la transferencia y la responsabilidad de su Padre espiritual. Ustedes como hijos espirituales tendrán las siguientes responsabilidades. Ahora sí, tomen nota. Aquí les va lo que les toca a ustedes. Número 1, Eliseo tuvo que estar dispuesto a despojarse de sí mismo. Eliseo ante Elías, su padre espiritual, tuvo que estar dispuesto a despojarse de sí mismo y a recoger el manto para operar en el espíritu de su padre. Eliseo practicó y reflejó características que recibió de su padre Elías, que lo llevaron al éxito de su ministerio. De ninguna manera pretendo ser perfecto o ser santo, y se los he dicho casi todos los domingos. Me encontrarán en errores, estoy seguro, aún pecados, pero una cosa sí les puedo asegurar: junto con mi esposa y aún mi familia entera, siempre procuramos, oramos, ayunamos, tratamos al máximo de poder ser un modelo a seguir, de poder decir, si él puede, yo como su hijo también puedo. Quiero ser un modelo financiero donde ustedes digan, mi pastor es próspero, mi pastor es próspero. Yo quiero que ustedes puedan decir, mi pastor tiene un buen matrimonio, mi pastor tiene un buen matrimonio. Yo quiero que ustedes puedan decir, wow, sus hijas ya han llegado a una edad donde ellas podrían ya decidir no venir a la iglesia. Sin embargo, hicimos un buen trabajo mientras eran infantes para que hoy que son adultas, ellas decidan querer estar en este lugar. Y no solamente venir a calentar silla, servir, involucrarse en esta casa. Yo quiero ser un modelo para tus hijos. No solamente eso, pero en todas las áreas, con errores, no siendo perfecto, pero tratando de imitar a Dios, tratando de poder ser una familia imitable, deseable. Esto es parte de mi responsabilidad. Parte de tu responsabilidad es querer imitar eso. Y si tú ves que nosotros no hacemos y nos abstenemos de ciertas cosas, creo que lo más seguro para ti es que tú te abstengas de esas cosas, que tú no hables de esa manera, que tú no realices lo que tú sabes que no se debe de hacer. Como hijos espirituales, su segunda responsabilidad, y esta es una que muchos pastores tienen problema enseñar de la manera correcta. Abran su corazón y entiendan el concepto completo antes de que concluyan en algo. Los hijos espirituales tienen la responsabilidad de honrar a sus padres espirituales. Estoy hablando de honra. Honra significa enaltecer, reverenciar y respetar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra se alarguen. Este es el único mandamiento con promesa. ¿Sí escucharon bien? El hecho de honrar a tu padre y a tu madre tiene la promesa de largura de días. Y de los 10 mandamientos, no es solamente algo casual, pero es intencional. Está justo al centro de los 10 mandamientos, es el 5.º mandamiento. Está en medio de todos los mandamientos.
No se puede hablar mal del padre de la casa. Dije, no se puede, no se debe hablar mal del padre o del pastor de la casa. No se puede. Es una maldición cuando tú haces esto. Hay que honrarlo y cuando lo bendices, lo honras. Yo quiero que entiendan algo. Por amor de Dios, Espíritu Santo, dame el favor y la gracia para transmitir tu corazón y no mi corazón. Escuchen esto. Yo hablaba con una amiga, un amigo estos días, y les explicaba que la iglesia, y cuando digo la iglesia no C3, me refiero a la iglesia global, el mundo entero, lo que es iglesia. No solamente a través de esta pandemia, pero en muchas áreas la iglesia ha cambiado muchísimo de lo que era hace 20 años o hace 30 años o hace 40 años. Y yo sé que algunos de ustedes son nuevecitos y aceptaron a Jesús en estos últimos años, pero también sé que hay gente acá que viene de otros países que conocía iglesia desde niños. Y si ustedes son reales, estarán de acuerdo conmigo en cómo la iglesia ha cambiado. Me refiero a esto. En el caso nuestro, cuando yo conocí al Señor, yo tenía 5 años de edad. Mis padres eran muy jóvenes. Empezamos a ir a una iglesia en Ciudad Juárez. Aceptaron mis papás a Jesús. Y muy pronto mis padres empezaron a servir hasta convertirse en líderes. Y más tarde mi papá llegó a ser el copastor de esa iglesia. Durante todo este proceso, que yo tuve la oportunidad desde muy niño visualizar, ver cómo funciona, cómo era la cultura del cielo, me doy cuenta hoy día cómo han cambiado las cosas. Me acuerdo en aquel momento que mientras que mis padres servían a este pastor, mientras mis padres eran ovejas o hijos espirituales de esta casa, siempre honraban a su pastor. Y ellos me mostraron, realmente me enseñaron, no verbalmente, pero con sus hechos, con sus acciones, de qué manera ellos honraban a sus pastores. Me recuerdo que no teníamos el privilegio de poder salir a comer con nuestros pastores así como cada semana o cada mes, no. Eventualmente, quizás 1 o 2 veces al año teníamos la oportunidad de salir con los pastores de nuestra iglesia a ir a comer o cenar. Era increíble que cuando llegábamos a cualquier restaurante donde íbamos, mis padres jamás, y vuelvo a repetir, jamás permitieron que nuestros pastores pagaran la cuenta de la comida. Jamás. Era como un insulto. ¿Cómo vas a tener la deshonra de un hombre de Dios que te concede salir a comer con él 1 ocasión o 2 al año y lo vas a hacer pagar? Ahora, no me malentiendan, por amor de Dios. Por eso dije, déjenme enseñar completo y después ustedes sacan su conclusión. Para gloria de Dios y dentro de la mayor humildad, les digo esto: Dios me ha bendecido. Económicamente soy muy próspero. Dios me ha hecho un empresario exitoso. Me ha hecho un padre exitoso, un esposo exitoso y, para gloria de Dios lo digo, un pastor exitoso. No de una iglesia de 20 o 30 personas, pero donde llegan cientos, para no decir miles de personas a recibir palabra aún por internet. Pero esto es parte de la cosecha que Dios me ha dado de lo que yo he sembrado. Cuando hablo acerca de que cuando salíamos con nuestros pastores jamás les permitíamos pagar, no estoy de ninguna manera queriendo enseñar hoy que si algún día tú me invitas a comer, o yo incluso te invito a comer, se espera que tú tengas que pagar. Para nada. Vuelvo a repetir, Dios me ha dado la economía como para yo poder pagar mi propio ticket, como para yo poder pagar mi propia cena. Pero es que no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la acción del corazón. No sé si me estoy explicando. Tiene que ver con el hecho de que tú quieras honrar a tu papá espiritual y simplemente lo haces porque es algo bíblico, porque es algo, Ronnie, que tú quieres que Daniel mañana haga en ti. De la misma manera, Nico, el día que tú tengas tus hijitos con Caroline, que muy pronto vas a quedar ya como papá, in Jesus' name you very soon will be pregnant. So now homework. Ustedes no escucharon eso. Pero a lo que voy, lo que él siembre en su padre espiritual es lo que él va a recibir de sus hijos carnales. Es una herencia. A lo mejor ustedes dirán, wow, ¿por qué el pastor está hablando de eso? Porque yo no voy a traer a un Marcos Witt, a un Cash Luna a enseñarles esto. Ellos vienen a enseñar otras cosas. Lo que tiene que ver en cuanto a cultura entre hijos lo va a enseñar el papá de la casa. Yo no necesito que tú me invites a comer y pagues. Lo que necesito es que tu corazón tenga una cultura de honra, nada más. No soy el típico pastor que vive de los diezmos y ofrendas de una iglesia, que necesita que los hermanitos se hagan una colecta para que vengan y le ayuden al pastor. No,
Más bien quiero ser de bendición a ustedes. Pero no es cosa de dinero. Tiene que ver con el corazón, con la actitud del corazón. Para mí, mucho más bendición que antes de que me invites y pagues la comida, que no permitas que alguien esté hablando mal de mí si tú estás presente. Eso es bendición. Que tú puedas decir, hey, de mi papá espiritual, o lávate la boca antes de que hables de él, o no puedo estar junto contigo. Esa es la verdadera bendición. Esa es la actitud de la honra que yo quiero enseñar. No necesito. Pero entiendan, tengo que enseñar de esto. Es parte de tu bendición. Cada vez que era el cumpleaños de nuestro pastor, nosotros siempre llevábamos un regalo. Cada vez que era el cumpleaños de la pastora o era un aniversario, siempre llevábamos flores, siempre hacíamos algo especial. Cada vez que era Navidad les llevábamos. Óyeme, después de que 365 días del año han estado orando, buscando a Dios, trayéndome palabra, lo mínimo que puedo hacer es 2 o 3 veces al año honrarlos. Vuelvo a repetir, yo no necesito un gift card suyo, no necesito flores. Yo no pero estoy hablando de honra. Gente necesita empezar a entender honra, porque es tu beneficio y tu bendición. Es lo que tú vas a cosechar. Entiendo que gente ha aprendido esto en esta casa. En algún momento cuando conocí a Francisco García y a Erika, era un empleado de una compañía de aires acondicionados. Lo reté, lo enseñé, lo amé, le instruí. El día de hoy tiene una de las empresas más grandes de aires acondicionados en la ciudad. Nunca le he pedido que no me cobre por uno de sus servicios. Ustedes que son empresarios y que tienen sus negocios, jamás yo les he pedido de ninguna manera que ustedes me regalen algo. Muchas veces he pedido un favor para la iglesia, pero para mí personal o para mi casa jamás. No, eso no. No confundamos. Sin embargo, Francisco entendió un concepto. Cuando yo no tenía lo que hoy tengo, él invirtió en mí. Él es mi pastor y mi padre espiritual. Lo mínimo que yo puedo hacer es, cada vez que él necesite un servicio en su aire acondicionado, jamás le cobraré. Ahora, yo no estoy esperando eso. Gracias a Dios yo tengo los dólares para poderle pagar, porque me pongo una unidad nueva si así es lo que necesito. Pero hasta el día de hoy nunca me ha querido cobrar por arreglarme un aire acondicionado. Tengo casas de renta que yo vivo de eso, y le digo, necesito que vayas y me arregles. Jamás me ha querido cobrar por irme a arreglar un aire acondicionado, o ponerle freon o cambiarle un compresor. Pero yo sé que eso es dinero. Y jamás, porque entendió el concepto de honra y entiende que la bendición de su compañía es el resultado de lo que yo un día sembré en él. Jamás, cuando nosotros les enseñamos cómo hacer 2 gallos y el concepto completo de esta taquería, jamás les cobramos por nuestros servicios de consejería financiera. Incluso les regalamos el concepto de un restaurante que nosotros pensábamos abrir. Pero debido a que somos pastores y que nuestro tiempo es limitado, un restaurante es muy esclavizador y por eso no es para nosotros la idea. Cedimos nuestra idea y por eso ellos funcionan con 2 gallos taquería. Jamás hasta el día de hoy yo he llegado a comer ese lugar, y créanme, yo siempre pido la cuenta y saco mi tarjeta, porque a mí no me estorba, no me muero por pagar 25 o 35 dólares. No, ni 50 dólares. No me va a hacer pobre eso. Pero jamás me permiten pagar la cuenta en su restaurante, porque entendieron honra. Entienden que es una doble vía. Nosotros les instruimos y ahora ellos de gracia dan de gracia lo que recibieron. Cuando yo le hablo al tico, necesito que vengas y me laves una alfombra, jamás me ha cobrado por lavarme una alfombra. ¿Por qué? Porque entendió el concepto que cuando él solamente tenía una sola van y trabajaba para una empresa, yo tomé el tiempo de sentarme y llevarlo al Fogo de Chagos, sentarme con él a comer, que yo pagué la comida, le enseñé cómo se hacen los negocios, le llamé al gerente del Fogo de Chagos, le dije, todo está perfecto, pero necesito que lave las alfombras o no puedo estar trayendo a mis invitados aquí. A partir de ese momento le dio la cuenta comercial a él de los Fogos de Chagos. Él entendió cómo se hacen los negocios. Ayer yo fui a usar la bodega de ahí de Cleantech, y cuando yo llegué, yo empecé a ver, a las 7:30 llegaba un empleado, llegaba otro empleado, todos con sus camisas de Cleantech, y aquí está el gerente sentado, el manager, y llegó Chuy ahí y les abrió, y yo veía cuántas trocas, y yo me acuerdo cuando tenía una, y ahora tiene múltiples vans.
porque entendió el concepto de honra. ¿Ustedes creen que yo no puedo pagar los 40, 80 dólares que me van a cobrar por venirme a lavar una alfombra? Así fueran 500. ¿Usted cree que yo no tengo 500 dólares para pagar por lavarme una alfombra? Pero además, ustedes saben que hay más de 500,000 compañías que lavan alfombras. Entonces el privilegio que yo le llame a ellos es una bendición para ellos. Entendieron honra. Entendieron honra. El día de hoy Marisela me corta el cabello todas las semanas, porque yo soy muy picky. A mí me gusta cortarme el cabello cada semana. Ella me podría cobrar y yo, ¿usted cree que yo no tengo 20 dólares para pagar por un corte de cabello? Pues me voy a los Supercats y me cobran $10.99. Se acabó. No es cuestión de dinero, es cuestión de concepto de honra. Y vuelvo a repetir, antes de tú ofrecer un servicio, ofrece tu honra. Tiene que ver con el hecho de guardar tu corazón para estar bien con tu pastor y con tu pastora. Dios te va a bendecir y lo que tú estás sembrando, eso cosecharás. Es bendición. Te estoy hablando de bendición sobre tu vida. Esto es parte de paternidad espiritual. Sí, hay muchas responsabilidades para mí. Tener que escribir un devocional, tener que orar por ti, pedirle a Dios que abra las ventanas del cielo, te sane, te conceda los deseos de tu corazón. Pero tu responsabilidad es honra. 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 Yo no necesito que tú me des una moto. Necesito que guardes tu boca en contra del ungido de Dios. Eso es honra. Eso es honra. ¿Alguien puede decir amén? Los padres espirituales tenemos que enseñar honra y poder recibir y cosechar honra de nuestros hijos. Esos son los conceptos que usted necesita empezar a afirmar. En las siguientes semanas y por 4 semanas vamos a enseñar 4 lugares a donde todo hijo espiritual necesita acompañar a su papá espiritual. Pero de la misma manera como lo enseña el libro de Reyes, en esta historia que se desarrolla del profeta Elías y su siervo Eliseo, el heredero. En cada ocasión, Elías le dio la oportunidad a Eliseo de quedarse. Quédate aquí, que yo voy a ir. A mi regreso te encontraré. Cada ocasión, el hijo espiritual, en este caso Eliseo, le dijo: vive Jehová, que yo te acompañaré el resto de mis días. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Y cada ocasión Elías le daba la oportunidad de: quédate aquí, hombre, ahí vengo. Y decía: no, yo soy tu siervo. ¿Cómo vas a ir tú solo? Yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar. Y en cada lugar, en esos 4 lugares que son interesantísimos, vamos a encontrar virtud, sabiduría, promesas de parte de Dios, de realmente cómo Dios quiere bendecirlos a ustedes como iglesia. Qué mejor temporada. Cuando yo oraba a Dios y le pedía discernimiento para saber cuál era nuestra siguiente serie, en este tiempo de pandemia, bueno, ya hablamos de tantas cosas en cuanto a oportunidad y cómo poder salir victoriosos en esta pandemia. Yo percibí de parte de Dios que era clave que en este tiempo enseñáramos sobre paternidad espiritual. Todo en Citro y Las Vegas es intencional, todo está ensayado. Nada aquí se lo sacaron de la bolsa de último momento, no. Creo en ser una persona que se prepara. Y cuando preparaba yo la palabra de Dios en esta serie, que por cierto nos faltan 4 semanas, yo entendía de parte de Dios que este era el tiempo, que ahorita que estamos en una pandemia, yo debería enseñar esto, porque esto que es honra te va a bendecir a ti, y es parte de la bendición que Dios está disponible a darte a ti, dispuesto a darte. Solo la tienes que recibir, y es parte de las consecuencias de todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Yo vengo a decir el día de hoy que tus hijos te van a honrar. Dije: tus hijos te van a honrar. Vivirás del fruto de tus acciones, gozarás del fruto de tus acciones. Alguien dice amén. Cuando cantamos esta canción de la bendición y hablamos de que esa bendición vaya de generación y a generación y hasta 1000 generaciones, es la bendición de la honra. Tenemos que hablar de honra. Honra, honra. Empieza a sembrar honra para que coseches honra. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1 dice que cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino,
Elías y Eliseo salieron a Gilgal, el primer lugar que vamos a visitar. Gilgal, sí, es un lugar geográfico en la Biblia, pero más que lugar geográfico, hay una riqueza tan padre detrás de esto. Y yo quiero enseñarte esa riqueza. Y vamos a ir a 4 lugares donde Eliseo acompañó a Elías. Miren, les garantizo que si ustedes me siguen mientras yo siga a Dios, vamos a ver una bendición sobrenatural. En el momento que ustedes me escuchen que yo estoy sacando conceptos fuera de la Biblia, antibíblicos, fuera de la honra que Dios nos enseña, ahí yo les digo, este es el momento de cambiar de iglesia, este es el momento de dejar de seguir lo que está sucediendo en C3. Pero una cosa y un compromiso les puedo garantizar: nuestra búsqueda genuina por Dios y por su presencia siempre estará en esta casa. Siempre vamos a enseñarles, aunque a veces se ponga calladito el ambiente, las cosas y verdades que enseña la palabra de Dios. Así como habla de que somos hijos coherederos con Cristo Jesús, también habla acerca de honra. Habla acerca de corrige a tu hijo mientras sea pequeño, para que cuando fuere maduro no te avergüence. Tenemos que tomar el tiempo de hablar no solamente de A, B, C, pero también nos toca de X, Y, Z. Tenemos que hablar de todo en la Biblia, de profecías, sí, pero también de manifestaciones. Sí, también vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, pero también vamos a hablar de relaciones. Vamos a hablar sobre el dinero, porque la Biblia habla muchas veces del dinero, pero vamos a hablar de milagros de sanidad. Entonces tenemos que ser una iglesia balanceada. Pero la verdad es que no podemos entender muchos de estos conceptos fuera de la honra, en deshonra. Por eso les prometo estudiar, buscar a Dios y traerles conceptos de sabiduría 100% bíblicos que te van a bendecir en gran manera. Si tú estás listo, acompáñame en este viaje. Acompáñame en este viaje en las siguientes 4 semanas, 1 horita nada más. Vente, vamos a aprender de Dios. Y en realidad, les puedo decir algo: los hijos espirituales de esta casa son aquellos que abren grupos conexión. Son aquellos que no vienen a un servicio los domingos, pero vienen a uno y en otro se quedan a servir. Dan de gracia lo que de gracia han recibido. Grupos conexión inician en tan solo un par de semanas, 6 de septiembre, por 16 semanas. Es decir, cuando contabilizas eso, son 16 horas que vas a regalarle a Dios y a tu Padre espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Si ya eres graduado de Crecer, es abrir tu casa, tu oficina, tu celular, tu tableta, y a través de abrir una cuenta en Zoom, que es totalmente gratis, tú puedes entonces tener una identificación, un ID que no cambia, y te da 45 minutos para hacer reuniones virtuales donde se pueden conectar el grupo de tus amigos. Queremos hacer un directorio que estará en nuestra aplicación, donde usted podrá ver ya no las direcciones físicas por este tiempo, pero direcciones virtuales. Los martes, los jueves, los viernes, los sábados, en diferentes horarios. Yo voy a abrir un grupo para C3 Riders, de C3 Machos. Es andar en motocicleta todos los jueves a las 7 de la noche. Vamos a encontrarnos en un lugar determinado, y de ahí, debido a que tenemos una máscara con nuestro casco, es muy difícil contaminarse o contagiarse. Hay distancia física. Les voy a dar un devocional. Vamos a tener tiempo y vamos a salir a andar en motocicleta todos los jueves a las 7 de la noche. Así que trate bien a su esposa para que lo deje comprar una moto en estos días, y el 6 de septiembre se acompañe y se vaya con nosotros. Pero aparte de este grupo, que realmente es el único físico o presencial, se van a abrir decenas de grupos virtuales donde no hay contagio, donde no hay manera de poderse enfermar. Vamos a animar a otra gente que venía a esta iglesia a meterse a su grupo. Entonces, ¿qué debo hacer? En estas semanas busquen un buen libro que quieren desarrollar, un buen material, a una actividad, por ejemplo, cocinando con Jesús. Enseñe sus recetas. En fin, el chiste es convivir por 45 minutos y usted puede hacer de bendición a muchos. Los verdaderos hijos espirituales de esta casa van a abrir grupos conexión, y esta será la mejor y más grande temporada de grupos conexión de la historia. Que en medio de una pandemia, una iglesia se levantó en medio del poder de la gracia de Dios y hizo maravillas para Dios. Ponte sobre tus pies, vamos a adorarle una vez más.